Les doy la bienvenida a este nuevo video en el que vamos a hablar de las arquitecturas de los sistemas computacionales. Yo soy Joaquín Camacho y bueno, comencemos. Antes de empezar a explicar las arquitecturas que tenemos en la actualidad y cómo es que trabaja cada una de ellas, primero tenemos que entender el concepto de qué es una arquitectura en los sistemas computacionales. Si nos vamos a internet, encontramos la siguiente definición, la cual dice que es el diseño conceptual y la estructura operacional fundamental de un sistema de computadora. En pocas palabras, es un modelo y una descripción funcional de los requerimientos y las implementaciones de diseño para varias partes de una computadora, con el especial interés en la forma en la que la unidad central de proceso, mejor conocida como la CPU, trabaja internamente y accede a las direcciones de memoria. Ahora que conocemos el concepto de qué es una arquitectura en los sistemas computacionales, es momento de pasar al sistema basado a procesador. Aquí básicamente nos encontramos con tres bloques fundamentales. Uno de ellos es la memoria, que básicamente almacena datos como instrucción o datos ya sean numéricos o alfanuméricos, etc. También contamos con un bloque de procesador dedicado a interpretar y ejecutar comandos o instrucciones que vienen directamente de la memoria. Y finalmente nos encontramos con un bloque más de ES, entradas y salidas, que son bloques o sistemas que sirven de interconexión entre el exterior y el interior para que pueda trabajar muy bien el procesador. Esto es un sistema basado a procesador y aquí entra lo que son las arquitecturas. Es momento ahora sí de pasar a las arquitecturas, los tipos que hay y cómo trabaja cada una de ellas. Primero tenemos la arquitectura von Neumann. Esta describe una arquitectura de diseño para un computador digital electrónico con partes que constan de una unidad de procesamiento que contiene una unidad aritmética lógica y registros del procesador. También se compone de una unidad de control que contiene un registro de instrucciones y un contador de programa, es decir, una latencia y un reloj. Y finalmente nos encontramos con una memoria para almacenar tantos datos como instrucciones, ya sea almacenamiento masivo externo y mecanismos de entrada y salida. Así es como se compone una arquitectura von Neumann. Finalmente, las aplicaciones de una arquitectura von Neumann, es decir, las computadoras son máquinas de arquitectura von Neumann cuando se tiene que los programas como los datos se almacenan en una memoria en común. Esto hace posible la ejecución de comandos de la misma forma que los datos. También, cuando cada celda de memoria de la máquina se identifica con un número único, llamado dirección. También se tiene una arquitectura von Neumann cuando las diferentes partes de la información, es decir, los comandos y los datos, tienen diferentes modos de uso, pero la estructura no se presenta en memoria de manera codificada. Finalmente, cada programa se ejecuta de forma secuencial que, en el caso de que no haya instrucciones especiales, comienza con la primera instrucción. Para cambiar esta secuencia, se utiliza el comando de control de transferencia. Así es que, si tienes algún dispositivo que trabaje con alguna de esas características o definiciones, definitivamente es una arquitectura von Neumann. Es momento de pasar a la arquitectura Harvard. Esta es una arquitectura de computadora con pistas de almacenamiento y de señal físicamente separadas por las instrucciones y para los datos. La mayoría de los procesadores implementan dichas vías de señales separadas por motivos de rendimiento, pero en realidad implementan una arquitectura Harvard modificada para que puedan soportar tareas tales como la carga de un programa desde la unidad de disco como datos para su posterior ejecución. Finalmente pasemos a las características fundamentales y las aplicaciones en la actualidad de una arquitectura Harvard. Similar a la arquitectura von Neumann, esta arquitectura comparte una ALU, que son las operaciones como ya se mencionó, y a su vez un bloque de entradas y salidas comunes. La diferencia radica en cómo se comparte el bus de dirección y de datos con las memorias. Aquí tenemos que la arquitectura Harvard tiene una memoria específica de instrucciones y a su vez una memoria específica de datos. Es decir, esto ya se comparte individualmente, o sea, se tiene una memoria para cada una. Y a diferencia de la arquitectura von Neumann, que en una sola memoria se tenía el par de instrucciones y de datos.
Es momento de pasar a las aplicaciones en la actualidad, ya que los usos modernos de la arquitectura Harvard radican en los procesadores Texas Instruments con principalmente el TMS 320 C55X y también con los microcontroladores de ABR de Atmel Corporaciones y la PIC de Microchip. Finalmente pasemos a la arquitectura superescalar, que básicamente es utilizado para designar un tipo de microarquitectura de procesador capaz de ejecutar más de una instrucción por ciclo, es decir, todo lo contrario a la microarquitectura escalar, que solo es capaz de ejecutar una instrucción por ciclo de reloj. La microarquitectura superescalar utiliza el paralelismo de instrucciones además del paralelismo de flujo, este último gracias a la estructura conocida como pipeline. La estructura típica de un procesador superescalar consta de un pipeline con las siguientes etapas: lectura, decodificación, lanzamiento, ejecución, escritura y finalización. En un procesador superescalar, el procesador maneja más de una instrucción en cada etapa. El número máximo de instrucciones en una etapa concreta del pipeline se denomina grado. Así, un procesador superescalar de grado 4 en lectura es capaz de leer como máximo 4 instrucciones por ciclo. El grado de la etapa de ejecución depende del número y del tipo de las unidades funcionales. Asimismo, un procesador superescalar comparte unidades funcionales independientes como la unidad aritmética lógica, la ALU, la unidad de lectura, escritura y memoria. También comparte una unidad de coma flotante y finalmente una unidad de salto. Finalmente nos encontramos con las aplicaciones de este tipo de arquitectura superescalar, y aquí nos encontramos con algunas aplicaciones que optaron por esta arquitectura y lo utilizaron para sus procesadores o sistemas. Primero, IBM RUIG System RS6000, un sistema o arquitectura superescalar que utilizó IBM. Asimismo, otro tipo de arquitectura fue PowerPC 604, 6 unidades de ejecución independientes, una unidad de procesamiento de saltos, una unidad de carga de almacenamiento, 3 unidades de enteros, una unidad de punto flotante, emisión en orden y renombrado de registros. También lo encontramos en la serie Pentium de Intel, donde Pentium y Pentium 2 con emisión en orden y 3 unidades de ejecución independientes, 2 unidades de enteros y una unidad de punto flotante. Y finalmente lo encontramos en la serie MIPS R10000 y Ultra Spark 2, que fueron eliminados en la sexta edición. Y bueno, hasta aquí dejamos este video de las arquitecturas en los sistemas computacionales, cómo trabaja cada una de ellas y los tipos que hay en la actualidad. Ojalá que esta información te haya servido de mucho y bueno, sin nada más que decir, yo me despido. Hasta la próxima. Sí debería hacer videos para YouTube.